Pero esta fusión en el Renacimiento de exacerbar el conocimiento, la gnosis, el antropocentrismo, tiene su epicentro en una figura muy mística, que es un teólogo luterano, ya devenido la Reforma Protestante, que es Jacob Böhm, Boheme se escribe, Jacob Böhm, que influyó en el pensamiento de filósofos alemanes muy importantes para el siglo XIX, como Georg Hegel. El pensamiento de Hegel. El pensamiento de Hegel es un pensamiento, como dice Membiel en este libro de la Cábala del Progresismo, desde Spinoza a Hegel, un pensamiento influenciado por la Cábala. Y Friedrich Schelling, que también fue otro idealista alemán. Eso en la filosofía académica. Pero también Böhm influyó en dos figuras muy importantes. El maestro Eckhart, para la tradición alemana, el maestro Eckhart fue también y Nicolás de Cusa, las dos grandes figuras del pensamiento teológico y filosófico alemán. Nicolás de Cusa fue un personaje importantísimo en el traspaso de la Edad Media al Renacimiento en la teología alemana, y el maestro Eckhart también fue el misticismo alemán por antonomasia. Entonces acá se fraguan figuras, digamos, muy importantes que van a unir el conocimiento iniciático, el renacimiento de las ciencias y las artes, cierta corriente eh, cientificista, artística, que ponía en la razón el centro. La entronización de la razón va a ser un eje primordial, y va a recaer y se va a terminar de consolidar en el siglo XIX con principalmente un personaje de ese esoterismo ya ocultista, mago y ocultista, que es Alphonse Lois de Constant, más conocido como Eliphas Levi. Con Eliphas Levi, que fue abad, que hizo su carrera y su vocación, también empezó siendo un hombre inclinado en Francia a la Iglesia Católica, pero después se aparta y termina en el ocultismo más rancio. Y Eliphas Levi, siguiendo esa tradición de Jacob Böhm, va a influir en un orientalismo, y acá vamos a lo que es el New Age, que va a dar origen a la creación por parte del coronel Henry Olcott y Helena von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, de la corriente teosófica, la teosofía, que es la verdadera filosofía detrás del New Age, tal como lo conocemos ahora. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que ese caminar de ustedes esté tranquilo, que las cosas estén manejables. Espero que nos hagan saber a través de nuestro chat desde qué lugar del planeta nos están escuchando. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana Páez, periodista desde Bogotá, Colombia. Hoy con una nueva entrega de esto que es Despertando Conciencia. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante y diría yo que también está muy de moda, está muy como a la orden del día, y son como esos nuevos movimientos, nuevas corrientes, algunos los llaman como nuevas religiosidades que se vienen creando en el mundo entero y que nos los venden a través de los medios de comunicación y de los movimientos precisamente que los inspiran, que los promueven, como algo casi que de hermandad, de unión entre todos, todos somos uno, de una verdadera paz.
de una confraternidad que puede transformarlo todo. Y a veces uno se podría preguntar, ¿y de eso tan bueno sí dan tanto? Y estamos hablando precisamente de lo que es el numeral que hoy nos atañe. Numeral nueva era, que va conectado un poco con el tema de el esoterismo, la astrología, todo viene muy enlazado, muy conectado. Para hablar de este tema, hemos invitado a una persona muy especial que es muy conocedora de estos temas, además de ser escritor, de ser docente, licenciado en comunicación social, es muy, él está muy preparado desde la maestría de diseño en estrategias de comunicación, teniendo que ver precisamente con su graduación en licenciatura como comunicador social, y en este momento se está preparando en el doctorado de filosofía. Él está en Rosario, Argentina, y para nosotros es un placer volver a tener en nuestro escenario al gran Lucas Carena, y lo vamos a saludar con un abracito muy especial para que llegue allí hasta ese hermoso país, Argentina. Lucas, ¿cómo anda? Estrenando look, así se ve de maravilla. ¿Cómo anda todo, Lucas? ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, encantado nuevamente de encontrarnos. Saludos a todo el pueblo colombiano y bueno, a todos tus seguidores de los distintos rincones de Hispanoamérica, ¿no? Que son de muchos lares, pero que sé que te siguen. Así que encantado nuevamente de estar contigo aquí. Sí, nuevo look. Te contaba antes de empezar, minutos antes de empezar, que se debe simplemente a renovación. Me afeité de más de manera accidental y bueno, decidí sacarme la barba y bueno, por un momento quedo así. Tal vez el día de mañana vuelva a lucir mis barbas bastante canosas, bastante blanquecinas, pero bueno, por el momento estoy afeitado, sí, es una cosa circunstancial, uno nunca sabe. No, pero está así regio, querido Lucas. Está bien. Bueno, Bueno, hoy ese tema que vamos a estar tratando en numeral, les recuerdo, nueva era, quiere descubrir lo que se encuentra en ese trasfondo de esas nuevas tendencias, de esas nuevas modas, en donde muchas personas en el mundo entero caen con esa pregunta de yo quiero ser feliz, no me encuentro, me siento solo, estoy estresado, no me siento realizado, no encuentro mi propósito de vida, necesito una solución para mi vida. Muchos se encuentran deprimidos, frustrados, otros se sienten muy solos, como que no encuentran esa luz al final del camino y terminan cayendo en todos estos escenarios que caben dentro de esto que es el numeral nueva era. Cuando yo me puse a buscar antes de preparar nuestro programa, nuestro conversatorio con nuestro invitado Lucas Carena, precisamente escarbando y averiguando sobre este tema, uno se encuentra que lo que precisamente está en Internet es nueva era, dice, viene de la astrología y habla de que cada 2000 años hay una era astrológica, zodiacal, que es diferente y se relaciona un poco con ese salir de la era de Piscis, que se supone es la era del cristianismo, entrando a una nueva era, que sería la era de Acuario. Sería un cambio de energía cósmica, así es como lo promueven, lo descifran y lo interpretan los que practican y los que promueven este tipo de escenario. Pero ¿qué hay detrás, en realidad, detrás de esto que es la nueva era? ¿Con qué se conecta y qué es lo que se esconde y qué podemos esperar? Los seres humanos comunes y corrientes que a veces estamos como buscando algo, algo que a veces nosotros no hemos logrado realizar a partir de nuestra vida y estamos tratando casi siempre, volvemos a caer en lo mismo si hablamos de la geopolítica, Lucas, desde buscar salvadores, ¿no? Entonces nos metemos por corrientes, por religiones, por nuevos movimientos para tratar de que nos ayuden, de que alguien nos salve y nos diga cómo es que hay que vivir la vida. bueno, sí, es muy interesante y me parece muy bueno este numeral que propones para hoy, porque hay mucha gente que buscando respuestas, buscando soluciones a temas que lo aquejan, a problemas que lo agobian, trata de recorrer distintos caminos espirituales, así como uno a veces en un estado de desesperación golpea distintas puertas, a nivel práctico.
También a nivel espiritual, los seres humanos necesitamos buscar respuestas y encontrar caminos y salidas que muchas veces nos hacen circundar por terrenos sinuosos, por caminos de cornisa, que pueden ser algo peligrosos. Uno no viene acá a rasgarse las vestiduras o con el dedo acusador y condenatorio, pero esto que decís es cierto que se difundió. De hecho, si uno busca las fuentes donde aparece esta idea del New Age, digamos, por lo menos de manera explícitamente señalado como un cambio de época, uno encuentra un libro muy difundido en la década del 80 de una poetisa norteamericana, una escritora estadounidense, un libro muy famoso, un bestseller traducido en varios idiomas y además que tuvo una repercusión muy importante, se llama Marilyn Ferguson, la escritora, y el libro se llama La conspiración de Acuario, que justamente explicaba o por primera vez detallaba esta idea de el fin de la era cristiana y la era de Piscis. Algo de esto se ve también reflejado en un famoso, igualmente famoso documental Zeitgeist, que habla de que las distintas edades astrológicas son como ciclos cósmicos, como aeones, que tienen su comienzo y su final, y que estaríamos en un cambio epocal, estaríamos saliendo de la era de Piscis, que es la idea, digamos, Piscis se identifica con el cristianismo. De hecho, esta idea de que el pez está muy presente en la simbología cristiana. De hecho, el pececito con el que se identificaban las comunidades cristianas, las distintas iglesias cristianas de O Etiopía, cuando de uno ve el Éfeso, nombre etc. de Jesús, ¿no? Al lado del logo de Jesús, uno siempre ve el pececito. Exactamente, bueno, viene de ahí. Bueno, que Cristo se rodeó sus discípulos más fieles. Simón Pedro era pescador. De hecho, esto de ser pescador de hombres es una simbología que vendría a tener su cierre o su fin, bueno, terminada la década del 60, comenzada la década del 70, con esto que sería la era de Acuario, la era New Age, la nueva era. De ahí viene la idea de nueva era, por eso hablamos de nueva era. Eh, pero este informe, digamos, que presenta Marilyn Ferguson, parece estar vinculado con una suerte de investigación que de manera encubierta se estaría dando a conocer a través de este libro por el Instituto de Stanford. O sea, habría un trabajo de ingeniería social que estaría siendo revelado en este libro bestseller. ¿Por qué habría de ser revelado? Bueno, no lo sabemos. Muchas veces hay trabajos de ingeniería social que necesitan ser de alguna manera explicados al mundo, aunque el mundo y los seres humanos que habitan en él son víctimas de esa ingeniería social. Por eso la revista de The Economist de Rothschild plantea con anticipación los acontecimientos del año siguiente, es decir, por qué nos revela cuáles son sus planes para el año subsiguiente y así repetidamente. Bueno, hay algo del orden cósmico que estas élites poderosas pretenden revelar, pretenden dejar algún rastro, alguna huella a través de sus anuncios. Les gusta hacer las veces de profeta. Esto es interesante, ¿no? Pero bueno, ese libro, si quieren tener una aproximación a lo que es este cambio epocal de la nueva era, Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario se llama, y es interesante que la gente lo conozca. Ahora, hay que decir que esto de la nueva era está asociado a toda una corriente esotérica, entendiendo por esotérico, eh, a ver, un arte oculto, secreto, reservado a unos pocos, de carácter iniciático, ¿no? Mientras que las religiones que son exotéricas, mi estimada Rocío, son muchas veces reveladas, ya sea por la revelación de Dios mismo, como en el caso del cristianismo, que es Dios el que se hace hombre, o porque en la Meca Alá le dictó ciertos preceptos
a Mahoma que se convirtieron en el Corán, o ya sea porque Dios, Jehová, dictó la ley a Moisés en el monte Sinaí y ahí se escribieron las leyes, o sea, las tablas de la ley, siempre hay un Dios que se manifiesta. En cambio, la gnosis viene a ser esotérica, en este sentido, es un camino inverso, es un camino de conocimiento que implica la iniciación. Es decir, hay un Es más rito un poco iniciático. mezclado con esa alquimia, con esa astrología, con esa un poco de magia y que en algunos casos lo llaman como magia blanca, ¿no? Bueno, sí, es cierto, hay ciertas prácticas que hoy se las asocia a ese arte, ¿no? De la iniciación, que hay como por lo menos una enumeración de entre 15 y 20 artes, en donde estaría la cartomancia, la quiromancia, la palingenesia, donde estaría la adivinación. Hay ciertos artes y estaría la magia en distintas versiones, ojo, en su magia blanca, verde, roja y negra, que tienen sus características, estarían ese arte, ese ars magna, ese arte de la iniciación. ¿Sí? Ars magna es una obra de un pensador místico, Raimundo Lulio, Ramón Llull, que se llamó Ars Magna, pero que se refiere a un arte que pretende abarcar todos los conocimientos, reunir ese desafío que quería cierto hombre del medioevo, pero particularmente después el hombre del Renacimiento, de reunir todos los conocimientos. De Y reunir todos los ojo conocimientos. con eso, Lucas, tan importante que Sí. nos dice, y sobre todo a nuestros online oyentes, para que empiecen Ujú. a tener claridad de cómo a veces nos venden esas dualidades, para que nosotros Claro. empecemos a encajar y aceptar ciertos escenarios. Cuando estaba yo mencionando desde el concepto del esoterismo, mencioné la magia blanca. Yo siempre he sido clara, creo que lo mencionamos en un programa anterior contigo, precisamente, Lucas. Ujú. Magia negra o blanca es magia, o sea, eso no tiene revés, no existe envidia de la buena, sino envidia es envidia, como hablábamos también de la crítica, que siempre es a la yugular. Entonces, cuando nos disfrazan algo, ¿no? Entonces nos dicen una mentirita piadosa, una mentirita blanca, ¿no? Es una mentira. Y es como nosotros, si ustedes me disculpan el término que de pronto a veces les suena fuerte, es como ese pajazo mental que a veces nosotros nos hacemos para tratar de justificar algo en lo que a veces por ignorancia, por desconocimiento o porque nos hacemos ese pajazo mental, nos empezamos a meter en escenarios pantanosos, Claro. peligrosos, por desconocimiento o porque nos lo están vendiendo como bonito sin serlo. No, no, claro, correcto, correcto. Hay que decir, y quiero aclararlo de entrada, de que no todo esoterismo es necesariamente ocultista. O sea, dentro de la religión hay una dimensión exterior y una dimensión interior. El cristianismo se dice, por ejemplo, que los escritos joánicos del último tiempo, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, es fundacional de lo que se llama la iglesia interior. Si San Pedro es el padre de la iglesia exotérica, San Juan, apóstol, sería el padre de la iglesia esotérica. No hay que asociar necesariamente la palabra esotérico con ese ocultismo que busca, utiliza el arte de la magia y de la adivinación con fines muchas veces sombríos, lúgubres, sino que hay que entender que hay un derrotero gnóstico. De hecho, hay una gnosis que no necesariamente debemos a priori condenar, por ejemplo, que está relacionada con la lírica trovadórica. Muchas veces los poetas se veían obligados a ciertas verdades para resguardarlas y para protegerlas de sus enemigos, disfrazarlas de arte y de un arte poética. Por ejemplo, los Minnesang en Alemania buscaban revelar secretos vinculados a los misterios del Grial y bueno, necesitaban Godofredo de Estrasburgo, von Eschenbach, eh, Belde, que eran todos trovadores germánicos que necesitaban a través de la lírica trovadórica revelar verdades para otros ocultas y no necesariamente tenían una finalidad de hechicería, de encantamientos o de maleficio, ¿no?
Cuando nosotros analizamos la realidad argentina del siglo XX, en la década infame, había en el poder una dictadura conservadora y se fundó en el tango argentino, en el famoso tango argentino, el movimiento de la Forja, con Enrique Santos Discépolo, no sé, con Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, una pluma y una poesía que revelaba problemas políticos, pero necesitaba disfrazarse de arte porque de otro modo hubieran sido aplastados, perseguidos y silenciados. En ese sentido hay que tener una mirada un poco más flexible. Lo que es cierto es que va a haber una cierta gnosis deformada, como lo explica muy bien el padre teólogo argentino Julio Menguiel en un libro famosísimo, de muy difícil lectura, que se llama De la Cábala al Progresismo, que con el Renacimiento se dan ciertas desformaciones en ese ocultismo que después va a tener su eco en la nueva era, en el siglo XIX más particularmente, y el movimiento de la teosofía y de la antroposofía. Hay un Tomás, poco, querido Lucas, si sí, podemos ahí sí, conectar para que nuestros online oyentes comprendan cuando nosotros empezamos a investigar sobre el tema del esoterismo y seguramente muchos se irán ahorita a buscar su significado básico, ¿no? Entonces claro. uno se encuentra cuando busca la palabra esoterismo, le dice a uno que viene del griego, lo que hay en tu interior y hasta ahí todo funcionaría perfecto. El tema que Claro, usted claro. menciona es muy oportuno y es muy interesante cuando se habla de ese gnosticismo deformado. Y es que el tema empieza a surgir de complicación con sobre todo aquellas personas que tenemos una creencia espiritual, más que religiosidad, una parte espiritual, en donde tenemos por convicción y por principios esa conexión con un Dios supremo. Y ese gnosticismo nos empieza a llevar a descubrir como nuestro propio interior, nuestro propio ser, y hasta ahí todo está perfecto, hasta cuando nos empieza a inducir es que nosotros venimos a ser nuestro propio Dios, nuestra propia divinidad. Y ahí ya la cosa se empieza a complicar. Sí, claro, no, no, efectivamente, efectivamente. Por eso, una cosa es el mero interiorismo como una forma contemplativa, de orden contemplativo, de mirada interior. Y otra cosa es el arte esotérico, que insisto, tiene su derrotero ¿no? en cierto conocimiento, sobre todo en España se inicia con los estudios de la cábala, de un conocimiento que pretendía abarcarlo todo. En la Edad Media, los cabalistas como Abraham Abulafia, por ejemplo, intentaron hacer del arte cabalístico una forma de desencriptar algo que para el judaísmo tradicionalista constituye una herejía, que era revelar el nombre de Dios, cuando para la tradición semítico-hebrea eso está prohibido. No existe en el hebreo, que era el idioma, el lenguaje, el idioma de Dios, no existe una forma correcta y única de denominar a Dios. Era el tetragramatón, aquel cuyo nombre no puede ser mencionado. Bueno, la Cábala tiene una gran influencia en el Renacimiento. Hay, entendiendo por Renacimiento ese florecer del pensamiento que pone el centro en lo humano, ¿no? Que se da con la obra de los grandes, las tres grandes coronas del Trecento, que son Dante Alighieri, que son Francisco Petrarca, ¿no? Que son Giovanni Boccaccio. Se da, digamos, en ese contexto el renacimiento en Italia de la Florencia italiana, un renacer que pone al hombre en el centro de escena. Esta idea del antropocentrismo. En esta época, el Renacimiento y esa gnosis cabalística se van a fusionar. Se van a fusionar, por eso, fíjate vos, Rocío, que el Renacimiento lo marca la obra de Petrarca, ¿no? Hay de hecho una frase que inicia el movimiento del Renacimiento, que dice: fueron los hombres a admirar a las montañas y el flujo enorme de los mares, los anchos cauces de los ríos, la inmensidad del océano, la órbita de las estrellas,
y se olvidaron de mirarse a sí mismos. Esa frase de Petrarca inaugura el antropocentrismo renacentista. Y la fecha, eso en 1336, y la fecha de cierre del Renacimiento es en el año 1600 con la muerte en la hoguera de Giordano Bruno, Ujú. que también era esotérico, o sea, hay que decir la verdad de Bruno. Bruno practicaba cierto ocultismo y cierto pensamiento cabalístico dentro de la Iglesia Católica, por eso fue condenado. Uno no avala, desde luego, la incineración de personas vivas, pero hay que decir que su gnosis llevó a Bruno a negar la virginidad de María, la divinidad de Cristo, decía que existían varios mundos paralelos. Todo era toda una gnosis, una construcción que iba en contra de una doctrina, y después de un juicio de 8 años fue, bueno, efectivamente condenado por la Inquisición en Roma. Y Roberto Belarmino, que fue su inquisidor, fue canonizado en 1930 y fue doctor de la Iglesia. No fue cualquier persona en este sentido. Pero esta fusión en el Renacimiento de exacerbar el conocimiento, la gnosis, el antropocentrismo, tiene su epicentro en una figura muy mística, que es un teólogo luterano, ya devenido la Reforma Protestante, que es Jacob Böhm, Boheme se escribe, Jacob Böhm, que influyó en el pensamiento de filósofos alemanes muy importantes para el siglo XIX, como Georg Hegel. El pensamiento de Hegel. El pensamiento de Hegel es un pensamiento, como dice Membiel en este libro de la Cábala del Progresismo, desde Spinoza a Hegel, un pensamiento influenciado por la Cábala. Y Friedrich Schelling, que también fue otro idealista alemán. Eso en la filosofía académica. Pero también Böhm influyó en dos figuras muy importantes. El maestro Eckhart, para la tradición alemana, el maestro Eckhart fue también y Nicolás de Cusa, las dos grandes figuras del pensamiento teológico y filosófico alemán. Nicolás de Cusa fue un personaje importantísimo en el traspaso de la Edad Media al Renacimiento en la teología alemana, y el maestro Eckhart también fue el misticismo alemán por antonomasia. Entonces acá se fraguan figuras, digamos, muy importantes que van a unir el conocimiento iniciático, el renacimiento de las ciencias y las artes, cierta corriente cientificista, artística, que ponía en la razón el centro, la entronización de la razón va a ser un eje primordial, y va a recaer y se va a terminar de consolidar en el siglo XIX con principalmente un personaje de ese esoterismo ya ocultista, mago y ocultista, que es Alphonse Lois de Constant, más conocido como Eliphas Levi. Con Eliphas Levi, que fue abad, que hizo su carrera y su vocación, también empezó siendo un hombre inclinado en Francia a la Iglesia Católica, pero después se aparta y termina en el ocultismo más rancio. Y Eliphas Levi, siguiendo esa tradición de Jacob Böhm, va a influir en un orientalismo, y acá vamos a lo que es el New Age, que va a dar origen a la creación por parte del coronel Henry Olcott y Helena von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, de la corriente teosófica, la teosofía, que es la verdadera filosofía detrás del New Age, tal como lo conocemos ahora. Que implica un Tenemos, sincretismo, ¿no? hay un poco también de hermetismo ahí, ¿está también metido? Sí, claro, sí, claro. De hecho, los dos libros fundacionales de la teosofía, que son La Doctrina Secreta y la otra Isis sin velo. Recordemos que Isis es una diosa egipcia, la esposa de Osiris, que representa la parte más mística y mágica. Osiris es asesinado por su hermano Set,
e Isis se ve obligada a desposarse por levirato, por ley de levirato, con su cuñado, Set, que fue el verdugo de su esposo. Y es luego vengado por Horus, el famoso Horus, que tanto las sociedades secretas han tomado su El ojo simbología, de Horus, etcétera, sí. el ojo de Horus, etc. Pero Isis es la que va a reconstruir a Osiris, que fue, digamos, cortado en 1000 pedazos, es la que lo va a reconstruir, y ese arte de la reconstrucción va a ser muy simbólico para esa gnosis iniciática. Entendemos por ello que Madame Blavatsky decidió condecorar a su obra magna, Isis sin velo, con ese nombre, ¿no? Pero de Madame Blavatsky se desprenden un montón de escuelas de pensamiento. Por empezar, la misma Annie Besant, que es con la que va a dirigir mano a mano, codo a codo, la escuela teosófica, ¿eh? Y después con una renegada que es la fundadora de la Escuela Teosófica de Los Ángeles, que se llamaba Alice Bailey, que después va a fundar la Escuela Arcana. Resulta que muchos discípulos de esta gran maestra, gran en el sentido de que fue grande para este círculo, no para mí, se desprendieron porque decían recibir instrucción directamente de grandes maestros orientales. Por eso, por ejemplo, Alice Bailey hablaba de un tal Dival Kul, DK, que le dictaba a través de sus viajes místicos, a través de sus estados superiores de la conciencia, a través de la telepatía, recibía por parte de un tal maestro tibetano sus enseñanzas. Y Alice Bailey, en un famoso poema, una oración que se llama La Gran Invocación, funda un arte luciférico, que hace un culto a la luz, pero en el fondo hay un gran luciferismo. Hay un elogio a Prometeo, viste que Prometeo en el mito es un titán que se roba el fuego sagrado y es castigado por Zeus, porque Y se lo da a los hombres. relacionado precisamente con lo que significaría Lucifer, ¿no? Es una figura luciférica en tanto hay una desobediencia del mandato divino. Así hay que entender ahí y hay que segmentar ese retazo, ese fragmento, ese segmento de la desobediencia como un arte fundante. Es decir, en lo prometeico está esta idea de sustituir a Dios, de desobedecer. Esta prohibición que en el Edén hace caer al hombre en desgracia frente a Dios. Es decir, comer del fruto del árbol prohibido, que en otra cosa era el árbol de la sabiduría del bien y el mal, significa creerte Dios y poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. En estado edénico el hombre podía disfrutar de toda la creación, pero no podía reemplazar a Dios decidiendo lo que era bueno y lo que era malo. Cuando pasa esto por la tentación de la serpiente, el hombre desobedece. Y en ese desobedecer y en esa cuestión ofita, es decir, ofita por ofidio, por serpiente, esa tentación es una tentación a la desobediencia, y ahí estaría el arquetipo de Lucifer o del ángel caído, o bien de Prometeo, que desobedece a lo divino para alimentar a lo humano, para darle el conocimiento a los hombres, ¿no? Tanto la escuela arcana como lo que vino después. A ver, no es coincidencia que después toda esta, eh, toda esta línea de pensamiento, que además de practicar un falso orientalismo, un orientalismo edulcorado, un orientalismo pasado por agua, bastante mezclado, se cae en Estados Unidos y en Inglaterra en figuras como la iglesia de Telema, que ya directamente son satanistas. O sea, Aleister Crowley directamente va a ser un satanista de la primera hora, o lo mismo en Estados Unidos se va a fundar a instancias de estas corrientes de pensamiento, así que se rebelaban contra el orden establecido,
Bueno, la Satan Church, la iglesia de Satán. Son muchos no lo toman en serio a esto, digamos, lo toman como algo medio como a ver, cinematográfico, como algo burdo, pero la verdad es que tuvo sus adeptos, ¿no? Hay una cosa, hay Anton una LaVey, cosa. digo esto, Anton LaVey funda una iglesia en Estados Unidos el 30 de abril de 1966, funda en Estados Unidos la Satan Church, la iglesia de Satán, y tuvo en su momento miles de seguidores y un montón de aplaudidores y un séquito importante, una afluencia de gente muy importante, ¿no? Es que hay un escenario que usted está dibujando muy bien, que hace una radiografía perfecta de cómo una cosa puede llevar fácilmente a la otra y traspasar esas delgadas líneas, ¿no? A veces por desconocimiento, a veces porque la gente empieza a normalizarlo todo. Y es que para entender ese escenario pasando a nueva era, esoterismo, ocultismo, cuando miramos ese tema de la nueva era, yo analizándolo, encuentro que hay varias características casi que a uno le abre una ventana en donde me siento muy cómodo porque casi que todo es permisible, casi que todo es permitido para el ser humano y eso al ser humano le gusta, ¿no? Lo digo, por ejemplo, desde el Claro. escenario de mi formación, cuando en mi momento me formé desde el coaching ontológico. Entonces, Ujú. uno encuentra discursos dentro de estas corrientes que le dicen, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son dependiendo tu percepción. Y entonces a mí se me vuelve eso muy cómodo. Y cuando alguien llega a hacer algo en tu vida porque tú lo permites, la gente no dice es que esa persona no llegó a sumar, a restar, sino siempre te lo identifican como un maestro de vida que pasó porque tú lo necesitabas en ese momento. Entonces yo analizo esta nueva era en donde todo es permisible, esa dimensión energética del ser humano, creando su propio nivel de energía, ya lo tenga bajito, ya lo tenga alto, ya lo tenga medio, y aparte de eso encuentra que ofrecen mucha libertad, mucho el tema de manejar la autoestima, ¿no? Cree mucho en ti, tu límite es el cielo, tú puedes lograr lo que quieras, la autorrealización, la autenticidad, la autosuficiencia para que tú creas que no necesitas de nadie más, ¿no? Tú puedes resolver todo Ujú. en tu vida. Y si a eso lo conectamos, querido Lucas, para allá va mi pregunta, con la parte esotérica que tiene su historia, como usted bien la está dibujando, tan interesante, en donde podemos decir que no todo se trata de magia, de hechizos y de cosas oscuras, pero cómo se puede pasar a esa línea delgada de el esoterismo al ocultismo. Expliquemos un poquito eso, porque si la gente no lo entiende, va a terminar metida en unas prácticas que después para salir eso está bien complejo. Bueno, es muy interesante la pregunta, es muy interesante la pregunta. Hay un documental de José María Ferlán, un monje belga, que antes de hacerse católico incursionó por distintas artes orientales. De hecho, se acercó a quien fue el inspirador en los 60 del gurú de los Beatles, ¿no? Se fue al Himalaya, se fue a estudiar con las artes orientales y demás, pero no necesariamente hay que confundir orientalismo con New Age y New Age con esoterismo y mucho menos con ocultismo. Hay puntos de contacto y esas líneas muchas veces están difuminadas. Es decir, y es cierto, y es normal que mucha gente se confunda. Yo tampoco soy un experto, quiero aclararlo, pero sí sé que ciertos estudios, tanto desde la teología cristiana, de la teología católica, han encontrado retazos e infiltraciones en grandes figuras del catolicismo, pero que ya, sin caer ni en el esoterismo ni en el ocultismo, sí caían en concepciones panteístas, por ejemplo, que confundían al creador y a la criatura, ¿sí? Incursionando, por ejemplo, en errores doctrinales muy graves. Por ejemplo, Félicité Robert de Lamennais, que funda una corriente de socialismo
católico en el siglo XIX. En el siglo XX, Jacques Maritain, también esa conjunción entre democracia, derechos humanos y catolicidad, también ha sido cuestionado por algunos teólogos de renombre. Ni hablar de las categorías científicas o cientificistas de Pierre Teilhard de Chardin, que habla de un Cristo cósmico, de un punto omega, de que el hombre avanza y la humanidad y el cosmos avanzan en un camino que se impulsa a la perfección, en una ortogénesis finalista hacia la perfección, y que esa perfección es Cristo, como si se tratara, como si se confundiera el plano del universo profano con lo que tiene que ver el reino de los cielos. Es decir, dentro de la misma religión católica se ha infiltrado cierta influencia cabalístico-panteísta. Eso hay que aclararlo por un lado. ¿Cómo no va a haber confusión? ¿Cómo no va a haber confusión en aquellas doctrinas que enseñan desde una perspectiva sincrética? ¿Qué quiere decir? Que toman simbologías y enseñanzas de múltiples religiones. Pero el sincretismo además las mezcla, porque cierto orientalismo serio, como puede ser el de René Guénon, francés, pensador francés del siglo XX, o Mircea Eliade, que fue un poco su discípulo, o el italiano Julius Evola, estudiaron distintas tradiciones religiosas tratando de encontrar una tradición perenne común. Pero eso es otra cosa. No buscaban la mezcla, la ensaladera de esas tradiciones. La New Age lo que hace es tomar retazos de distintos fragmentos de religión y generar una doctrina nueva. Pero además, en esta polivalencia, lo que genera es que todas las religiones son igualmente verdaderas y por lo tanto ninguna lo es, porque a todos les da un rango de crédito de igual magnitud, y lo que sería un diálogo interreligioso se convierte, por contra, en una mezcla sincrética de distintas enseñanzas filosófico-religiosas que van desde el budismo, desde el shintoísmo, pasando por el hinduismo, terminando en la misma cristiandad, ¿no? Como si todo fuera, digamos, lo mismo y mezclado. Ahora, déjame decirte que esto se ha puesto de moda en esa idea de Occidente de negarse a sí mismo, esa fascinación por encontrar solo espiritualidad en un templo budista, pero en una iglesia occidental, en las prácticas de yoga. Yo tengo un amigo, a quien de paso, si lo está viendo esto, le mando un saludo, Swami Satyananda Sarasvati, que es un Swami, significa un renunciante. Él practica la religión hindú, ciertamente, y es un iniciado en las doctrinas del pensamiento hindú, en los Upanishads, en la tradición del Mahabharata, del Bhagavad Veda, del Bhagavad Gita, quise decir. Y él se escandaliza cuando ve lo que se entiende en Occidente por yoga, porque por yoga parece toda una cosa postural, de ejercicio, gimnasia. ¿no? Una práctica, exactamente, una práctica. Bueno, el yoga no es eso. O sea, eso es un pequeño aspecto mínimo de todo lo que el yoga es. Hay un yoga espiritual, hay meditación, hay oración con mantras, invocaciones, mudras, posiciones invocativas con la gestualidad de las manos. A divinidades, ¿no? Exactamente, pero eso se puede hacer, estudiar seriamente o practicar como se ha estudiado el yoga de la cerveza, por ejemplo. Hacer posiciones de yoga y tomar cerveza al mismo tiempo, en un gimnasio. Cosas que existen. Es decir, que tienen las veces de retiros espirituales, pero que hacen prácticas, remedos, retazos de distintas prácticas religiosas absolutamente edulcoradas y pasadas por agua.
Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar». Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras, porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota La Macarena. 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Aquí donde aparece un camino de ida muy complicado. José María Ferlán lo que dice es que él estudió Reiki, estudió un montón de esas doctrinas, y en determinado momento se dio cuenta que los éxitos que él conseguía imponiendo las manos, haciendo en esas escuelas New Age, él aclara que eran escuelas New Age, en el fondo, esas sanaciones que él lograba era porque estaba invocando a entidades demoníacas. Esto uno puede creer o reventar, pero él se dio cuenta que estaba incursionando en artes ocultistas e invocativas de entidades demoníacas, lo cuenta él en su experiencia testimonial, una vez que fue a una misa después de mucho tiempo de renegar de la religión católica. Fue a una misa y en el momento de la consagración, donde se presenta el cuerpo y sangre de Cristo y demás, escuchó unas voces que él sabía que eran esas mismas voces, esas mismas entidades que él sin saberlo invocaba para cuando hacía Reiki, que blasfemaban contra la presencia viva del cuerpo de Cristo, hecho pan. Él tuvo como una revelación, él tuvo una experiencia personal. Independientemente de esta experiencia, él cuenta de que estas escuelas muchas veces, y aquellos que enseñan estas artes, terminan incursionando en prácticas con mucha irresponsabilidad, con muy poca pericia, que pueden llevarnos a invocar entidades no santas. Es De de lo que hecho, muchos estábamos de... hablando, la delgada línea entre pasar de lo esotérico al ocultismo, ¿no? Por ejemplo, las mismas personas que en su momento les parece inofensivo, y eso pasa mucho entre los jóvenes y adolescentes, tomar como elemento una tabla Ouija y empezar a hacer ciertas invocaciones sin imaginarse las puertas oscuras que están abriendo. Y muchas personas, uno escucharlas decir, es que a partir de tal celebración con la tabla Ouija, mi abuelito, el espíritu de mi abuelito me acompaña. Uno dice, pero es que el muerto está muerto. Ojo con quién o qué demonio, qué espíritu se está haciendo pasar por tu abuelito. Entonces, son prácticas que los llevan a uno a tener un deterioro físico, emocional y espiritual. Y a propósito de eso que está hablando del Reiki, querido Lucas, yo escuchaba el testimonio de una persona católica
que estuvo pasando por estas prácticas del Reiki y explicaba cómo se puso a estudiarlo a fondo y decía que esa transferencia de energía que se utiliza para la sanación a través de las manos es un tema completamente demoníaco, en donde el guía espiritual que les entregan para hacer esa supuesta sanación, ese guía espiritual es un demonio, que es lo que, así que cuando lo certifican, y le pasó exactamente de ese caso, de ese testimonio que usted está mencionando. Luego entra a una parte cristiana o trata de acercarse a Dios y empieza a sentir como esa dualidad en su vida, ¿no? Y también explica cómo el mismo diablo también puede tener ese don de la sanidad, ¿no? Y puede empezar a confundir a la gente, que yo creo que sería importante, querido Lucas, desde esa parte espiritual, aunque nosotros no estemos sumergidos en estos escenarios, sí decirle a la gente que tenga cuidado, porque es que el diablo es astuto, este personaje es astuto y confunde, ¿no? Sí, a ver, con decirte que, por ejemplo, Henry Olcott, en el siglo XIX, fue fundador de la parapsicología, de movimientos de enseñanza de parapsicología, espiritismo y ocultismo. O sea, son personas que se formaron al lado de Allan Kardec, ¿no? Que invocaba justamente espíritus de difuntos, esto que vos decís de la Ouija, es decir, tienen un tronco común, es en la misma época, es en los mismos lares, estamos hablando Ujú. en la Europa del siglo XIX. Annie Besant, por ejemplo, con una mano prohijaba la literatura de Jiddu Krishnamurti, esta idea del hindú literata, pero al mismo tiempo, con otra mano, impulsaba la Sociedad Fabiana, fue miembro de la Sociedad Fabiana, que fue precursora de la Escuela de Frankfurt, la usina de ingeniería social más importante de Europa. Eh, bueno, hay que explicarle a la gente que no está exenta en este sincretismo religioso enseñado por la New Age de caer en situaciones que pueden ser muy perjudiciales a nivel espiritual y a nivel de ingeniería social también, de Es ser que objetos y es blancos de eso. manipulación psicológica. Eso Ambas cosas. pareciera casi que un mercado, cuando hablamos de la geopolítica, nos encontramos que tenemos, que nos ofrecen los personajes de distintos discursos, ¿no? Cuando queremos, somos más conservadores, se nos tiene el lacayo político con el discurso conservador, ¿no? Y nos lo montan de acuerdo al movimiento de las masas de cada país. Si estamos hastiados de lo que ya hemos vivido y queremos un discurso más radical, como acaba de pasar, por ejemplo, en Argentina, ustedes, y nos pasó en nuestro momento también en Colombia, con el actual lacayo que nos pusieron a gobernar, entonces nos montan a un personaje con ese discurso. Y lo concibo desde el escenario también de esta nueva era de esoterismo, un poco esto es, casi que nos ponen un mercado a disposición de nosotros. Usted es vegano, por llamarlo de alguna manera, se le tiene la comida vegana, ¿cierto? A usted le gusta esta práctica, se le tiene. Es ingeniería social desde siéntanse libres, escojan lo que quieran, pero al final todo lo tenemos contemplado para llevarlos a la misma confusión, al mismo enredo, para que usted viva desde esa oscuridad precisamente. O sea, casi que no nos permiten ver la luz al final del túnel. Y creo que ese es un peligro al que nos estamos enfrentando con estas nuevas corrientes, porque las podemos mencionar, si le parece, querido Lucas, entrar a mencionar algunas de esas corrientes que se parecen inofensivas, pero que al final hacen parte de esta ingeniería social y de esta confusión para que entremos un poquito en detalle de esto. Bueno, sí, a ver, volviendo un poco. La New Age, acá en Argentina tenía, por ejemplo, una revista de publicación mensual. Estaba acá la rama sudamericana de New Age, ¿no? Eso estaba. Eh, ahora después vamos a ir a lo que es el veganismo, el transespecismo y otras cuestiones que también tienen un derrotero panteísta, es decir, de divinizar la naturaleza. Así es. Pero una cuestión es decir, cuando yo hablaba de que estos personajes eran peligrosos no solamente porque mezclaban las religiones, sino porque ellos tenían una fascinación por llegar a una suerte de dominación mundial. Por ejemplo, un personaje del que se habla bastante poco, que se llama Charles Webster Leadbetter,
que fue socio y amigo de Annie Besant, la mano derecha de Olcott y Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, muy cercanos también a Rudolf Steiner y la corriente de la antroposofía, prima hermana. Querían convencer de que Krishnamurti en su momento era un maestro mundial y era la reencarnación de Cristo. Fíjate que mezclaban la doctrina budista de la reencarnación, el Maitreya, la idea de una reencarnación del último Buda, con la segunda venida de Cristo, el Soter. Querían asociar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, inocularon cierta confusión en un montón de doctrinas que llegan hasta hoy. Ahora, todas estas corrientes que vos mencionabas, que también tienen su peligrosidad, no está en el hecho de tener una defensa de, por ejemplo, la ecología, sino que detrás de esa defensa también hay una suerte de culto a la Pachamama, a la diosa, digamos, o a la titánide más conocida como Gea, que Gaia. sería exactamente la madre Gaia, la madre tierra, que tiene el problema primero de que en esta cuestión transespecista, digamos, hay una suerte de depreciación del ser humano como un ser portador de una chispa divina. O sea, nosotros ya no tenemos un destello de divinidad imperfecto, sino que nosotros somos seres sintientes. Como todo ser sintiente, desde la planta hasta el animal y el hombre, somos todos seres sintientes. Estamos en un rango, no hay jerarquías en la Por naturaleza. eso hoy los animales tienen inclusive más derechos que los seres humanos, ¿no? Los han puesto en esa pirámide, por llamarlo de alguna manera, de derechos, de ubicación, como seres sintientes. De hecho, lo ponen por encima, salen todos los defensores, el ecologismo, que creo que también lo podemos meter dentro de estas nuevas corrientes, y en donde casi que nos venden la idea, querido Lucas y online oyentes, de que el ser humano es perverso, es nefasto y no merece habitar este planeta y de una u otra manera nos empiezan a meter esto en nuestro subconsciente para que nosotros mismos nos latiguemos, nos autoflagelemos, terminemos desestimándonos, descalificándonos y dándole un lugar que no necesariamente tiene que tener el tema de la Pachamama, de Gaia, de los animales, etcétera, ¿no? O sea, como el ser humano, hoy en día uno escucha, el ser humano es malo, el ser humano está acabando con el planeta, es el que está ocasionando el cambio climático y el que está acabando con los animalitos, etcétera. O sea, ¿cómo nos venden ese discurso para hacernos sentir culpables de lo que somos, ¿no? Sí, bueno, aparte, los padres fundadores del animalismo, por siguiente del especismo, o el transespecismo, en Europa, como puede ser Richard Ryder, o el famoso libro que se lo llama como fundacional del animalismo, que es Liberación Animal, de Peter Singer, son personas que desde su concepción moral fueron grandes utilitaristas, y además que tiene un pensamiento absolutamente cuestionado y rebatido por la filosofía, la más alta filosofía de la moral. Es decir, en el fondo hay toda una concepción consecuencialista de la realidad biológica que pone al ser sintiente en un mismo pedestal, pero que en esta falta de jerarquías también pretende apropiarse desde una manera snob de una suerte de discurso que representa a los animales. Se arroga la representación de lo que piensan y sienten los animales. Lo cual también es muy peligroso. Es decir, esta idea de hablar por los animales también es una suerte de fatal arrogancia, porque pone al ser humano también creyéndose vocero de lo que otras especies sienten, quieren o necesitan. Yo particularmente me puedo dar cuenta de que un animal está padeciendo dolor o sufrimiento. Uno no niega eso, o que un animal puede presentir cuando está por ser ejecutado.
También me hace ruido esta idea de crear a un animal con el único fin de convertirlo en un bife, en un bistec, como dirían los americanos. Pero el hombre siempre se valió de los recursos de la naturaleza y en el equilibrio del mundo, es decir, hay que conocer cuál es el lugar incluso biológico que el hombre ocupa en la naturaleza. Por ejemplo, el ser humano fisonómicamente es un predador. Es decir, está estudiada la fisonomía de los animales herbívoros. Generalmente tienen los ojos a los costados, como la vaca o el caballo, se defienden dando patadas con las patas traseras, porque cubren la retaguardia de los predadores, mientras que el hombre tiene los ojos uno al lado del otro, es decir, nosotros tenemos mirada frontal, como el felino, como el can, tenemos dientes caninos que nos permiten desgarrar las carnes. Nosotros somos constitutivamente carnívoros, somos omnívoros, digamos, Eso culturalmente está en el comemos. ADN de nosotros. Exactamente, en el fondo niegan la naturaleza humana. El hombre es cazador por su fisonomía, por su cuerpo. Es decir, que el hombre se haya erguido, que haya mejorado el arte de la caza a través de la evolución de sus manos, de la articulación de sus manos, de sus falanges, eh, la disposición erguida del hombre para tener mayor velocidad, nos convirtió en cazadores, pero no porque el hombre, digamos, a ver, poseedor de una malicia intrínseca, sino porque nosotros dentro de esa escala de especies que la naturaleza en su sabiduría infinita arrojó, nosotros estamos del lado de los predadores, no de los seres herbívoros. No somos poseedores de esa mansedumbre. Ahora, que el hombre en su raciocinio, en su toma de conciencia de sí, tenga una responsabilidad sobre las distintas especies vivas, que el hombre tenga una responsabilidad que le permita cuidar, preservar y administrar parte de esa naturaleza que implica como se habla de orden natural, hay un orden natural y como todo orden hay jerarquías en esa naturaleza, por supuesto que el hombre tiene que preservar, tiene que conservar, pero también es lícito que explote la tierra adecuadamente y que sea, ¿no?, un facilitador de lo que la naturaleza da. No tiene que expoliar y predar la naturaleza en todo plano y de cualquier manera, pero sí tiene que ayudarla a dar frutos. Si no, nosotros seríamos seres primitivos que solo viven de la recolección de frutos. No tendríamos absolutamente ningún escalafón en la productividad y en esa capacidad heurística creativa que nos fue condonada, que ahí es donde está esa cuota de divinidad presente en el ser humano. Bueno, la verdad es que los transespecistas y los animalistas son posmodernos, son portadores de una filosofía posmoderna, trasnochada, y que es también poshumanista, porque también niegan lo humano, le dan a lo humano una categoría intrínsecamente maligna y nefasta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Puede haber hombres malos, pero nuestra especie nunca como tal puede ser mala. Al contrario, ha impulsado y ha desarrollado fases de la naturaleza sin violentarla, que me parece que son promisorias para el hombre y para la naturaleza misma. Es natural en el hombre hacer cultura. Ese es el error. Esa Y es la una de las grandes... esencia, exacto, y la esencia, por lo general, del ser humano es un ser bueno, es un ser que aplica la bondad. Lo que pasa es que nosotros hemos permitido meternos y participar de otro tipo de escenarios que han contaminado precisamente esa esencia y ese propósito de vida, ¿no? Esa razón de ser del ser humano para que fue puesto precisamente en la tierra. Nos hemos desviado de ese escenario, ¿no? De ese camino correspondiente. Por lo que sea, por la razón que sea, porque la vida me trató así, que es la excusa de muchos, porque yo fui criado así, o porque decido participar de otro tema, porque creo que es más fácil escoger ese camino, porque esto me llama la atención. Por eso mencionaba tanto también, querido Lucas,
el peligro de pasar de nueva era mezclado con este precisamente esoterismo presente allí y pasar a ese tema de ocultismo, de adivinación. Y lo hablo mucho porque uno se da cuenta como en el último tiempo el tema de la astrología, ¿no? Ha tomado tanta fuerza, tanto que hay mucha gente que se deja guiar todavía a diario su vida por un horóscopo, ¿no? Entonces, se los dice una periodista y esto a algunos les podrá parecer muy curioso, como yo he visto que personas lo primero que hacen al despertarse cada mañana es revisar qué les dice el horóscopo para saber cómo va a ser su día y cómo proyectar su mes. Les tengo noticias. Creo que no puede pasar en todos los escenarios de periodismo, pero sí en algunos. Yo en algún momento trabajaba en algunos medios de periodismo escrito. Cuando no llegaba el informe del astrólogo respecto a los signos de esa semana, lo que hacía el jefe de redacción, el editor, era llamar desesperadamente porque ya íbamos a impresión, no había llegado el informe del astrólogo, entonces no importa, no importa, vete para el año pasado, en septiembre, que decía el astrólogo, y empezaban a cambiar los signos, ¿no? Entonces, escriban esto en Acuario y pase el de Acuario para Capricornio y el de acá el de Leo y el de Piscis. Se los digo para que dejen de creer en esto, para que dejen de guiar su vida a partir de adivinaciones. O sea, es un momento de tomarnos una sacudida y decir, personémonos de nuestra vida, ¿cierto? Tomemos las riendas de la vida y pensemos y seamos honestos en que ese caminar lo decide usted. Obviamente, si usted es una persona espiritual creyente, como es mi caso, como es el caso de Lucas, usted sabe que hay un ser supremo que lo puede orientar si usted se permite dejarse orientar. Eh, pero de lo contrario, el único responsable de su vida es usted. O sea, eso de que el destino y me va a llegar no sé quién y me van a pasar tales cosas, ese ya es un tema más de adivinación y eso, y por eso hablo de este tema de ocultismo y cómo usted puede terminar metido también, no solo en astrología, sino yendo a que le lean las cartas, yendo a que le lean el chocolate, a que le lean el cigarrillo, a que le lean el tabaco, asistiendo a donde un medium, el tema de la adivinación presente, inclusive la gente que entra a prácticas, querido Lucas, inclusive de viajes astrales, ¿no? Cómo se están desdoblando y llegando a ciertos escenarios, porque todo esto existe. Todo esto para decirle a la gente que tenga cuidado, la quiromancia, la telepatía. Y tal vez, querido Lucas, para seguir avanzando, la importancia también de fijarnos quiénes son los creadores, fundadores e inspiradores de estos movimientos, de muchos de estos movimientos. Cuando usted estaba mencionando el Reiki, me puse en la investigación a ver que el Reiki fue creado por un monje budista zen japonés, Mikao Usui. O sea, hay que mirar quiénes son, ¿no? Y qué los inspira. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la homeopatía, que nace en 1796, es inspirada por Samuel Hahnemann, que era un masón de alto grado, por ejemplo, un hombre que siempre negó la existencia de Dios, ¿no? Entonces uno se pone como a pensar, ¿qué prácticas estoy llevando a mi vida, a mi diario vivir? ¿En qué me estoy metiendo? Esto por mencionar solo algunas cosas, Lucas. Bien, bueno, varios temas muy importantes. Si por, a ver, si por astrología entendemos la antigua forma de contemplar la sabiduría del cosmos, tendría que decirte que los Reyes Magos, que siguiendo una supernova, un fenómeno natural, que es la estrella más conocida por la tradición cristiana como estrella de Belén, llegaron al Redentor, a Cristo. Es decir, antiguamente los magi de Oriente, una palabra que de ahí viene la palabra magia, el genuino concepto y el genuino término para designar al mago era el antiguo astrólogo persa, una palabra de origen persa. Los magi de Oriente eran los magos de Oriente, por eso eran reyes magos, rey mago. Bueno, hay que decir que la lectura de, digamos, de los fenómenos cósmicos, en el sentido de que hay ciclos, de que hay un kairos, de que hay una concepción cualitativa del tiempo, diferenciada del mero cronos. El kairos sería la concepción cualitativa del tiempo. Hay un tiempo para hacer las cosas,
hay un tiempo para hacer la guerra, hay un tiempo para hacer la paz. En ese sentido, es lícito hablar de el conocimiento de los astros. Astrología es el logo de los astros, que se puede practicar seriamente, pero que no es la astrología de revista, de guiar mi vida y conducirla y saber si este mes voy a conseguir o no novio o novia, que es otra cosa totalmente distinta. O si me voy a ganar la lotería. O si me voy a ganar la lotería, es otra cosa. Por eso todo hace, la corrupción de lo mejor es lo peor. Por eso el diablo es el mono de Dios, porque en el fondo es un gran imitador, es un gran farsante. Es decir, la astrología, en este sentido, que vos estás muy bien connotando, que está vinculado al arte de la futurología, de la adivinación, acompaña un viejo anhelo, un antiguo anhelo del hombre de guiarse por las moiras, es decir, el destino, buscar en el oráculo la certeza de cómo van a concluir mis empresas, mis campañas, mis tomas de decisiones. En esto, los griegos caían en un atroz fatalismo. Ese fatalismo de estar condenados ya no a la voluntad de los dioses y sus famosas teomaquias que estaban en juego desde el Olimpo, los caprichos olímpicos, de las discusiones de Hera y Zeus que podían llevar a una guerra entre los hombres, entre los mortales, sino que acá había una voluntad que estaba por encima del panteón politeísta, que tenía que ver con la moirá o el destino. Entonces el oráculo de Delfos, ubicado en la base del monte Parnaso, terminaba siendo más poderoso. Y la pitonisa, el que leía el oráculo, tenía casi más poder que los propios dioses. ¿Por qué? Porque el hombre no quería arriesgarse a un destino incierto, en el fondo refugiado muchas veces en su cobardía o en su voracidad de poder. Los reyes, los monarcas, tenían que consultar su destino al oráculo, como le pasa a Layo, ¿no? A Layo y Yocasta, que queriendo en la tragedia de Sófocles conocida como Edipo Rey, Layo y Yocasta, queriendo evitar su propia tragedia, se deshacen de su hijo Edipo, que termina colgado de un árbol desde los tobillos, por eso Edipo significa el de los pies hinchados, y terminan con eso fabricando su propio destino. Es decir, Edipo termina matando a su padre y casándose de manera incestuosa con su madre. Es una situación trágica, pero lo que la enseñanza que daba en este sentido Sófocles es el hombre tratando de evitar su destino, en el fondo lo fabricaba. El hombre fabrica permanentemente su destino. Y yo creo que el hombre tiene que tener la fortaleza de ser como Alejandro Magno y cortar el nudo gordiano a la fuerza. Es decir, ser forjador de su propio destino. En el fondo también nos persigue un acto de voluntad que quiere ser libre. No nos gusta saber que no podemos controlar lo que va a pasar sobre nuestras vidas. El alma libre, no una libertad, un libertinaje desenfrenado, pero el alma libre es un alma aventurera. No le teme demasiado al futuro. Trata de encontrar la fascinación por lo inesperado. Y yo creo que eso debe ser reivindicado y evitar todas estas fantasías de la bruja, del quiromante, del adivino, del prestidigitador, de la cartomancia, del tarotismo, que en el fondo nos atrapa, nos encierra, nos condiciona, nos subnubila. Es el mito de la profecía autocumplida. Cuando sabemos que nos va a ir mal, y bueno, cuando alguien nos dice que nos va a ir mal inevitablemente, terminamos allanando el camino a que nos vaya mal. Así es. Ahora, y digo esto, hay que tener mucho cuidado con los que venden espejismos. Hay una revista internacional que está influyendo mucho en las nuevas generaciones, que se llama Share Internacional, de Benjamin Crumb, que está anunciando ya, pueden buscar la página,
Share es S-H-A-R-E, share, guión del medio, share.org. Benjamin Creme hace tiempo que está anunciando la estrella de Maitreya. Es decir, que está anunciando, Benjamin Creme, que está anunciando a través de esta fundación, de esta revista internacional, la Share International Magazine, está anunciando la venida de una suerte de enviado, de elegido, de ungido, que tiene características de anticristo, ¿no? El Maitreya que apareció parece ser en Nairobi. Bueno, este es un ejemplo, es decir, cuando presentes el programa, estaría bueno que puedas compartir esta página. Es increíble cómo existen, ¿no? Hoy, para darte solo un ejemplo, de algunos de los difundidores, de los grandes divulgadores de estas nuevas corrientes New Age que subordinan todas las religiones en un mismo estatus para preparar la venida de una nueva religión mundial, que va a ser una nueva religión mundial al servicio de un mundo globalizado, unipolar, de un nuevo orden mundial con una única patria y una única religión a la que todos los seres humanos van a subordinarse. Bueno, a eso yo le temo y me preocupa, porque sabemos que va a ser un falso Mesías, una falsa religión, y se va a utilizar la creencia de la gente para una subordinación y un sometimiento desde el espiritualismo. Se sabe que la religión lleva a peregrinaciones, a grandes manifestaciones de fe, y la religión es otro elemento que se puede utilizar para la ingeniería social, para el adoctrinamiento y para la masificación, ¿no? Es preocupante. Pero Además, para a darte un través de la ejemplo, tecnología, ¿no? De muchos sistemas de tecnología también para confundir y engañar. pero desde luego, de hecho, el proyecto Bluebeam de Serge Monast, el Bluebeam Project, el NASA Bluebeam Project, era un proyecto de ingeniería social denunciado por este autor canadiense, Serge Monast, que utilizaba tecnología de la NASA es una tecnología holográfica para hacer proyecciones supuestamente paranormales o preternaturales o sobrenaturales, proyecciones holográficas, como si la aparición de ángeles, de divinidades, de figuras fantasmagóricas, el famoso proyecto Poltergeist, con el fin de generar pánico, miedo o también generar falsas revelaciones de fe que podrían movilizar a personas de manera multitudinaria. Nosotros en el libro La Guerra Invisible, que escribimos junto al doctor Pablo Davoli, La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, le dedicamos un apartado, un anexo al proyecto Bluebeam, que está dentro de esos proyectos que nunca se concretaron del todo, pero con el fin también de generar dispositivos de ingeniería social instrumentada y premeditada, ¿no? Esto también es muy, muy peligroso y hay que mencionarlo. Y de una u otra manera, querido Lucas, estos elementos y estas nuevas corrientes que aparecen casi que como salvadoras, como nuevos escenarios en donde usted o yo podemos caer por ignorancia, por desespero, lo que les decía al inicio del programa, también tendrían que ver y tienen participación importante dentro de esta guerra invisible, ¿no? Para meter a la gente dentro de escenarios de confusión. Por supuesto, la confusión es una de la confusión genera parálisis. Esto es bíblico, ¿no? La confusio babélica, la confusión después de la Torre de Babel, donde cada uno cada uno de los hombres que habitaban la tierra hablaba un idioma distinto, es un arquetipo simbólico del Estado que muchas veces la ingeniería social pretende inocular. Es decir, es esa visión aturdidora de confusión y desconcierto que producto de eso hace que la gente inconscientemente se aferre a lo más seguro, busque una zona de confort.
Cuando vos inoculás la confusión y el desconcierto, la reacción de las personas es aferrarse a lo más próximo, al estado de seguridad más cercano que encuentre. Y esto genera personas poco envalentonadas, personas que no tomen la calle, que se refugien en el confort del hogar, o que directamente abandonen cualquier medida insurgente que pueda llegar a peligrar al sistema, al establishment predominante y hegemónico. Por eso también hay que entenderlo esto como una herramienta fundamental de la guerra invisible, de la guerra psicológica. Hablemos un poquito, Lucas, puntualizando sobre estas nuevas corrientes, que las hemos tocado algunas por encima. Por ejemplo, ¿qué pasa con el mindfulness? ¿Qué pasa con el coach ontológico? Con el coaching ontológico? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, ya tocamos lo del Reiki. Hay otro escenario que tiene que ver también con esa sanación de cristales, que es muy relacionada con el Reiki, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura de hoy tan de moda, con tanto libro de autoayuda, en donde la gente se vuelve como un ser supremo, superior, que es imparable, en lugar de lograr precisamente esa introspección espiritual, de encontrarse con uno mismo y de entender que el camino lo va diseñando uno y que uno es responsable de sus actos y que ese es el destino que a uno le venden dentro de la adivinación, sino que es la consecuencia de sus propios actos y de sus propias decisiones. Hablemos inclusive de cómo hoy la psicología, personalmente, siempre le he recomendado a la gente que en el momento en el que necesite ir a un profesional de la salud mental, como un psicólogo, un psiquiatra, vaya. Pero debo reconocer que hoy en día ya tengo preocupación por el tipo de psicología que se está viendo en distintos consultorios. Ya no es el psicólogo clínico de antes, ahora te meten una cantidad de estas nuevas corrientes en donde uno no sabe si está yendo a donde un gurú o está yendo a un psicólogo, ¿no? O sea, uno ya se confunde. Hablemos un poco de ese feng shui, de ese arte ahora de diseñar tu vida de acuerdo a los colores, un poco de todas estas corrientes mezcladas para evitar entrar en estas confusiones y que no terminemos nosotros metidos donde no debemos, querido Lucas. Sí, bueno, yo veo con preocupación. Yo de chico pasé por dos colegios primarios, ambos católicos. Uno fue el Colegio de los Hermanos Maristas y otro el Colegio Salesiano, San José. Y el Colegio de los Hermanos, uno, consagrado por su padre fundador, San Juan Bosco, el de los salesianos, y el otro por San Marcelino Champagnat. Pobre San Marcelino debe estar removiéndose en su tumba, porque al día de hoy, en este colegio católico, como materia extracurricular, a los niños, a los jóvenes secundarios, se les enseña el mindfulness. El mindfulness es una forma de meditación que está muy a la vanguardia, muy a la moda, que tiene que ver con vaciarse espiritualmente, o sea, vaciar la conciencia para lograr estados, eh, a ver, como decían los antiguos hindúes, insisto, pero ellos lo hacían por lo menos enmarcados enmarcados en una tradición seria, no esta cosa edulcorada de nuestros tiempos, ¿no? Aparte traída de los pelos, sin estudio. Habría para empezar que estudiar sánscrito para entender estas artes, ¿no? Habría que leer los Upanishads, que son una serie de escritos casi inabordables, una biblioteca los Upanishads. Pero sacando eso, es esto de alcanzar el nirvana, un estado de superación de la conciencia, pero por vaciamiento, como los japoneses creían en el satori, un estado de iluminación. Bueno, eso se enseña hoy como disciplina en los colegios. Yo no sé quién está capacitado para enseñarlo, y además está demostrado que tiene algunos, trae más más problemas que beneficios a nivel psicológico. Se les enseña esto porque si no los jóvenes hoy están, es verdad, todo el día con el celular, todo el día apostando en los slots,
y jugando a las apuestas en los casinos virtuales, en clase, es un problema también. Pero de ahí a buscar como solución el mindfulness, bueno, es bastante precipitado. Después mencionaste el coaching ontológico. El coaching ontológico tiene varias vertientes, pero uno está muy asociado a lo que son las empresas de venta multinivel, que son empresas piramidales que hoy buscan adeptos donde venden, donde, digamos, se venden, vos podés hacer dos cosas, o vender una canasta de productos, ¿sí? O convencer a otras personas que formen parte de la red, que se conviertan en nodos dentro de la red, que los vendan por vos. Entonces, vos cobrás por cada canasta que vendiste, es decir, vos la comprás a un precio y la vendés a otro, con lo cual te queda un rédito, o directamente podés incorporar a otras personas que hagan esta misma práctica, y por cada persona que vos incorporás, vos también cobrás. Entonces, te regalan viajes, capacitaciones, y uno, digamos, en esa cuestión de la venta, del neuromarketing, viste que ahora a todo se le pone la palabra neuro Neurociencia. para que parezca más científico. Vos le Así ponés, es. claro, programación neurolingüística, entonces ellos mezclan el coaching ontológico, el PNLP, o sea, la programación neurolingüística, algo de cierto espiritualismo, de arte motivacional, esta idea de ser oradores. Entonces, hoy por internet hay gente dando masterclass y haciendo haciendo usurpación de títulos, porque no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada, y además haciendo un mal desempeño de la medicina, porque le dan consejos sobre salubridad mental a las personas y qué tienen que hacer para mejorar su vida, que es una suerte de camino alternativo para convencerlo de que tiene que cambiar de vida. ¿Y cuál es ese cambio de vida? Venirte con nosotros, los ganadores, los que nos pagan por viajar por el mundo a escuchar las disertaciones de coaching ontológico. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso y con estos estafadores que lo que hacen es empleo no remunerado, porque son vendedores que en comisiones no tienen ningún tipo de remuneración de base. Eso es lo que hacen Esto estas va de la empresas mano con todo este escenario de la autoayuda, ¿no? Va completamente de la mano. para ser buenos vendedores y buenos oradores. te, eh, te dan unos ciertos speech, como le llaman, eh, ciertas preguntas anzuelos, ciertas frases motivacionales, que son las mismas que encontrás en un libro de Osho o de Paulo Coelho. Es decir, si vos deseas algo, el universo conspira a tu favor. Una frase de parrilla que no dice nada, que está absolutamente curtida, que parece no sé, de un magisterio filosófico, pero que en realidad es una frase. Hay que tener cuidado con esta cuestión del coaching. ¿Qué es coachear? ¿Qué es el counseling? Ser consejero. Es decir, lo que debemos nosotros es estudiar en profundidad el psiquismo humano. No vender recetas, ¿no?, de coaching, y aparte dar consejos sin conocer a la persona, sin conocer las debilidades, sin conocer la profundidad de la persona. Ya Además, algunos miembros de la Escuela de Frankfurt, como Otto Gross, por ejemplo, mezclaban el psicoanálisis con la utilización de drogas psicodélicas y ciertos cultos esotéricos a la diosa Astarte, que era una diosa fenicia, que utilizaban, claro, usaban la magia, el animismo y el culto a Astarte, que es una diosa también conocida por Ashtaroth, por los babilonios, y también conocida por Inanna, de la antiquísima religión sumeria, que es la misma Isis de la que hablamos antes. Fíjate cómo todo se conecta. todo está conectado. Entonces ellos decían, en ese despertar de la conciencia a través de consumir ciertos estupefacientes, se podían alcanzar
los mismos niveles de revelación onírica que la práctica MIPA de la asociación libre de ideas, como la utilizaba Freud, fundador del psicoanálisis o psicología profunda, o no sé, el hipnotismo de Charcot o de Mesmer. Bueno, hay que ser muy cuidadoso con esta mezcolanza de magia, de arte esotérico, de cultos de antiguas religiones paganas y la psicología. Bueno, Mire ya los cómo, frankfurtianos lo experimentaban. mire cómo en la misma PNL, Programación Neurolingüística, y lo digo con Sí. conocimiento de causa porque soy licenciada en PNL, que en algún momento me formé, se maneja mucho el tema de la hipnosis, que es un tema de mucho cuidado y de mucho respeto, porque si ese procedimiento cae en malas manos, por favor, esto es un desastre completo de lo que hacen con el ser humano. Entonces, este es un tema de mucha responsabilidad. Además, Lucas, del tema de los psicoterapeutas también, ¿no? El tema del coach va conectado con el psicoterapeuta y entonces ahora se maneja mucho el sanar tu niño interior, sanar tu niña interior. Y entonces llevan a las personas a unos procesos sin que sean personas expertas en el tema de la salud mental, en donde yo estoy completamente segura que pueden causar más daño que bien. Y por eso hay que tener cuidado con todas estas prácticas. Ahora, yo que me formé en mi momento dentro de estos escenarios, también debo decir que se volvió tendencia en algún momento en el que yo veía que había mucha gente que perdía su trabajo, porque yo me encontraba con colegas que se quedaron sin trabajo y se metieron a hacer un curso de coaching, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo era coach ontológico, era coach de esto, era coach ejecutivo, coach, y hacían cursos en línea. Cuando, por ejemplo, en mi momento, yo me formé en escuelas como la Escuela de Chile, en donde escuelas que usted tiene que meter mucho dinero para formarse y no es un curso en línea, sino tiene que estudiar 1, 2 años presencial, ¿no? Para poder sacar su título. Es como, lo puedo decir, cómo se conecta esto y también se vuelve una especie de negocio. Yo puedo darte que son cursos y son preparaciones muy costosas. O sea, la persona que se forme en esto invierte mucho dinero. No cualquiera puede pagar una buena formación. O sea, esto se volvió casi que una epidemia. Y todo el mundo, si usted lo escucha ahora, la mayoría de personas, si usted ve en su currículum, dice que es coach de algo, de algo, de algo. No, no, por eso, dice, todos son neuroprogramadores o Así es. neuromarketineros o neuro algo. Yo, yo quiero ser muy, muy cauteloso en esto. Yo no pretendo acá juzgar, tampoco me quiero arrogar cuáles son las ciencias lícitas y cuáles son las ciencias ilícitas. Yo soy muy escéptico con todas esas corrientes que están muy a la moda, pero Ujú. también como soy escéptico con ciertos academicismos rancios que se arrogan tener el monopolio de la ortodoxia y en nombre de eso son funcionales también a intereses hegemónicos. Es decir, yo no estoy en condiciones de juzgar que toda homeopatía, en el sentido amplio de la práctica de la medicina, es malo per se, o esto que se ha dado a llamar terapias alternativas. Yo creo que el hombre puede alcanzar mejores condiciones de vida mejorando su alimentación, por ejemplo. Tema de los O, lo- hábitos. Ujú. los hábitos son fundamentales, psíquicos, físicos y espirituales, los tres hábitos. No estoy hablando solamente de hábitos como una mera mecánica de conducta, sino hábitos psíquicos, físicos y espirituales. Pero tampoco yo voy a defender a la medicina alopática que Ujú. está subordinada a los intereses de las mega grandes corporaciones farmacológicas. Un ¿Eh? negocio. Claro, la farmacocracia no le gusta que haya otras formas de curación que no sea mediante el envenenamiento, ¿eh? O la inducción, como hoy tenemos gran parte de la población con hepatitis medicamentosa, porque los hígados de los seres humanos no resisten la cantidad, el cóctel de pastillas que se ingieren por día. Es decir, la naturaleza no nos hizo para tomar todo el tiempo drogas, nos hizo para nutrirnos de alimentos, para absorber los nutrientes que están depositados en distintos componentes de la naturaleza y que nosotros con sabiduría y responsabilidad tenemos
que poder administrar y suministrar, en el caso de los médicos o de los nutricionistas o de los estudiosos de las conductas saludables. Yo creo que es lícito hablar de conductas saludables más que de cura y enfermedad. Hay conductas saludables. Es mejor prevenir que curar. Esto no es lo mismo que diagnóstico precoz, es otra cosa. Ahora, sí soy un convencido de que en este último tiempo se han esparcido por doquier corrientes a la moda que mezclan coaching con narrativa y literatura motivacional, autoayuda, reflexión, psicología barata, Angelología, angelología también. astrología mezclado con el tema de las cartas. Entonces te disfrazaron la adivinación con el tema de, es que yo te leo es la carta de los ángeles para que la gente se sienta menos culpable, ¿no? De este tema de Exactamente. adivinación. Y el tema de la numerología, que también ha tenido tendencia desde hace muchísimo tiempo. Constelaciones familiares. Entonces, para que haya sanación desde las familias y eso, y entran en unos procesos que hay que ser claros, no toda la gente tiene la preparación. Lucas, a mí cuando yo mencioné en primera persona ese tema, como Rocío Adriana en esta formación, a mí me sirvió como experiencia y por eso tengo la autoridad moral precisamente para hablar, porque me formé en estos escenarios, en estas disciplinas. Y yo personalmente cuando tomé la decisión de formarme en estos escenarios, lo tomé más que para hacer esas consultas de uno a uno, lo tomé fue para un tema personal, individual de crecimiento propio, no para estar como metiéndole doctrina a las demás personas. Yo por eso creo que siempre me enfoqué para ser conferencista. Yo decía, si alguien le sirve un poco de lo que yo practico en mi vida, perfecto. Pero el asumir la responsabilidad de tomar una persona, como en una consulta, ¿no? De un profesional y decirle, usted debe hacer esto con su vida o no debe hacer esto, me parece una responsabilidad de grado Dios. Me parece muy fuerte que alguien diga, tomé la decisión de quitarme la vida porque es que usted me orientó mal, o decir, decidí, como hoy es la moda, no arreglar mi matrimonio, sino divorciarme porque eso no me funcionó, que es casi el consejo que hoy casi la gente se va a lo práctico, es poderle decir a la gente, desde mi escenario personal, que se vuelvan responsables en qué escenario se meten, desde qué convicciones se meten y sobre todo poderlo explorar sin que usted se haga daño, sin que le haga daño a terceros y desde la responsabilidad del conocimiento. Ahora también, Lucas, que me parece importante decirle a los online oyentes, eh, esa falta de honestidad que uno se encuentra, y eso, bueno, igual pasa en las universidades, yo también he sido profesora universitaria y es casi escuchar a un decano decirte, me vas a quebrar porque es que tú le estás diciendo a tal estudiante en mi momento enseñando el tipo de comunicación, que es lo que yo me formé en periodismo, porque es que tú le estás diciendo que no sirve para eso. Es como desde mi ética profesional yo poder filtrar y decirle a alguien, no siga pagando más en la universidad, que usted no tiene el talento para esto. ¿Cierto? Entonces, volvieron a muchas personas coach sin primero haber empezado un proceso individual. Yo creo que el coaching sirve es para empezar a hacer procesos individuales. A partir de usted poder cambiar su vida, inspirar su vida, usted no puede dar de lo que no tiene. Y la gente se ha confundido en formarse con cursos en línea, que son además carísimos, o cursos presenciales, en donde al final usted termina no encontrándose con usted y mucho menos pudiendo ayudar a otros. Entonces, tengan cuidado con estos escenarios, con estas disciplinas, querido Lucas. Lucas, ¿qué se nos queda de estas corrientes que han surgido? ¿Qué se nos puede quedar como para mencionar para el cierre de nuestro especial sobre numeral nueva era? A ver, como para ir redondeando, Ujú. es decir, tener siempre cautela. Estas corrientes, insisto, tienen esa cualidad de ser subterfugio, de ser una fuga, un escape, una búsqueda de manotazos de ahogado. Yo cuando te escuchaba hablar de tu paso por todas muchas de estas líneas, Ujú. me acordaba de un pensador británico, Chesterton, pensador católico, que acuña una frase que para mí retrata mucho lo que ha vivido la cristiandad occidental, porque más allá de la religión que cada uno profese, eh,
el cristianismo marcó y forjó lo que es el mundo occidental. Por eso se habla de occidente cristiano, mundo occidental y cristiano. En estos días, dice Chesterton, se espera en que el cristiano alabe todo credo excepto el suyo. Y la verdad es que es una de las manifestaciones para mí más claras de ese occidente contra occidente que se fue forjando. Es decir, si uno toma a a un europeo promedio y le habla de la Iglesia Católica, lo único que se le viene a la mente es que vio en las noticias algún escándalo de algún cura pedófilo. Es lo único con lo que lo asocia. Así es. Ahora, Europa está desapareciendo porque hay más barrios musulmanes que europeos, donde se practica la ley musulmana sharia, ¿no? La ley musulmana. Si a un occidental le mostrás un templo budista, un templo shintoísta, o algún ritual hindú, se fascina y dice, ¡ay, qué inspirador! ¡Qué espiritualidad! Ahora vos le mostrás un rosario y cree que forma parte de un mecanismo de opresión de la Iglesia Católica sobre el mundo occidental. O si lees No, la Biblia, alguien te dice que eres un fanático religioso, ¿no? exactamente, Eres un eso es mojigato. Así es. claro, o un ingenuo. ¿Cómo podés creer en ese libro que es todo mentira? Mira, yo lo que digo es, no importa, a ver, volver a un ser espiritual es algo necesario. Es decir, que la espiritualidad ha acompañado al hombre desde sus inicios, no hay duda. Yo soy partidario de volver a un camino de oración, de entrega, de meditación, pero en un sentido profundo y responsable de la expresión, meditación en el sentido de autorreflexión e interiorismo, pero siempre tratar de buscar alguna guía espiritual, una guía seria, alguien que forme parte del orden consagrado, algún ministro de la iglesia, no me importa de qué religión sea, pero que sea de una religión tradicional, de una de las grandes tradiciones, porque yo no me voy a meter a poner acá, a juzgar al que practica a otra religión por opción o desde el punto de vista de la evangelización, voy a tratar de que abrace la fe cristiana, porque nuestra fe enseña que nadie se salva sino a través de Cristo. Yo tengo que bregar por la salvación de las almas. Voy a tratar de enseñarlo y de predicarlo, de defenderlo y de evangelizarlo. No obstante eso, el hombre espiritual, el hombre universal del que hablaba Attilio Mordini, es un hombre que se encuentra con lo eterno, que se halla a sí mismo en lo eterno, en un orden trascendente, en un orden que lo trasciende. En el fondo, el New Age y estas pseudodoctrinas, que ni siquiera terminan de ser ni religiosas, ni del todo esotéricas, ni una cosa ni la otra, son una forma de inmanentización, porque inmanentizan el espíritu, lo conviertan en un producto comercial, es decir, vendible, transaccional. Y eso es también un poco lo peligroso. Después de ahí, bueno, cada uno es responsable, ¿no? Yo creo que hay personas de buena voluntad que no necesariamente tienen este o aquel credo, que buscan el bien, que buscan la verdad y la belleza y por ende buscan a Dios. Pero a mí me parece que lo que ha pasado con Occidente es que ha tenido una fascinación por negar su tradición cristiana. Es decir, odia todo lo que sea puramente occidental. En la medida en que vienen productos importados de otros lados, sí los considera genuinos, espirituales, inspiradores y religiosos de lo más profundo. Aunque esas religiones, incluso las religiones vernáculas, me refiero a las religiones paganas de nuestros antiguos pueblos precolombinos, aún practicaran los incas y los aztecas y demás, aún practicaran el zoroato, el levirato, la antropofagia,
el entierro de niños momificados vivos, aún hayan realizado todas esas prácticas, sacrificios humanos. Eso hay que defenderlo porque eso sí es cultura y es tradición. Ahora, todo lo que vino de España fue colonización, fue imposición Perverso, satanizado, sí. y esclavitud. Y Bueno, y saqueo, sí, y saqueo. eso es una leyenda negra de Ujú. la corona británica, inoculada por la corona británica y absorbida de la peor manera por el progresismo barato de café, insisto, de filosofía de nueva izquierda progre que se fascina con todo lo que no tenga que ver con sus raíces identitarias. Y eso a mí realmente, y te lo digo sin ambajes, me repugna bastante. Dicho esto, bueno, sí, yo creo en general en un hombre que vuelva a consustanciarse con su ser espiritual. Y eso es algo que debemos reivindicar, que tenemos que defender y también que tenemos que promover desde nuestros espacios. Porque el hombre es feliz y encuentra esa plenitud, esa eudaimonía, como hablaban los griegos, cuando se abstrae de las cosas materiales, cuando logra el desapego del mundo material y logra una verdadera plenitud espiritual. Eso hasta la ciencia lo avala, no solo la religión. Hasta la ciencia llega y concluye más o menos en esa verdad. Dicho esto, no tengo mucho más para comentarle a tu audiencia, simplemente alentarlos a cultivar la espiritualidad, no el espiritualismo, la espiritualidad. Es exactamente, es diferente. Querido Lucas, para ese cierre, precisamente para despedir nuestro espacio, porque nosotros extra micrófono quedamos en un acuerdo para profundizar sobre un tema, hablemos solo un poquito sobre lo que es algo que se ha vuelto muy de moda en los últimos años y en lo que yo veo a la gente comprando sus pasajes y comprando su peregrinación en lo que es el Camino de Santiago, ¿no? ¿Qué pasa con este escenario? Bueno, a ver, el Camino de Santiago, como todo centro de peregrinación, es uno de los tres grandes lugares de peregrinación de la tradición cristiana. Roma, no, de que no, sí, bueno, no, sí, brevemente, el Camino de Santiago es uno de los grandes centros de peregrinación medieval para el mundo cristiano, junto con Roma y con Tierra Santa, Jerusalén. Es decir, Roma porque es la cuna del catolicismo, ¿no? Es donde está la Ciudad Vaticana y donde se forja, donde San Pedro muere, donde se funda la iglesia, ¿no? La Tierra Santa, eh, esto, digamos, bien, bueno, el Camino de Santiago es uno de los tres grandes centros de peregrinación para el mundo cristiano. El primero es Roma, digamos, porque es la cuna un poco de la Iglesia Católica, es donde San Pedro es crucificado boca abajo y donde nace la Iglesia eh, de Roma. Jerusalén, que es el lugar donde se protagonizó, ¿no?, la vida de Jesucristo, donde él fue juzgado, donde fue crucificado y donde resucitó finalmente. Por eso Tierra Santa es el otro gran centro de peregrinación mundial, no solo para cristianos, pero también para el mundo cristiano.
Y el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago en España, todo ese camino que va por el norte de España, que se ha convertido también en un lugar de cruzada, pero que es un lugar que tiene, sí, efectivamente hay mucha literatura y mucha tradición oral, no escrita, que habla de que los secretos que encierra el Camino de Santiago incluso revelan enseñanzas previas a la cristiandad, previas al cristianismo. Hay algunos con documentales sobre el tema y hay algunos libros muy interesantes que yo cito en este pequeño opúsculo que muestro en cámara que se llama Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo, donde cito algunos fragmentos de algunos autores que hablan sobre los secretos de Santiago. Yo, si querés, Rocío, en algún momento y con gusto podemos dedicarle algún capítulo. Es, como yo te decía antes, es un tema que a mí me fascina, que lo tengo medianamente estudiado, pero que requiere una profundidad y una seriedad que quizás excede los límites y las posibilidades de este encuentro. No sé en particular qué te interesaría explorar del Camino de Santiago, pero hay todo una, hay toda una polémica en torno a la tradición hispana. Hay un autor, Sánchez Albornoz, que en la década del 70 puso todo en crisis, toda la versión oficial de la historia del Camino de Santiago. Hay mucha tela para cortar, digamos. Merece perfectamente un programa completo y entonces nos vamos a preparar para hacerlo, si le parece, querido Lucas, ya ¿Cómo no? para... Se puso nuevamente inestable la comunicación con nuestro querido Lucas, ya para el cierre de nuestro programa. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora. Sí, sí, pero preferiríamos que mejor te vuelvas a salir y vuelvas a entrar para poder hacer ese cierre de nuestro especial sobre numeral nueva era. Y vamos a esperar precisamente a que Lucas pueda volver a entrar, a conectarse con nosotros, dejándoles a ustedes precisamente esa conclusión, ¿no? Esa conclusión de estar atentos con todas estas cosas que se nos presentan. No todo es lo que parece, no todo conviene, no todo es lo que nos venden. Yo les diría que empiecen a escuchar muchísimo su corazón, ¿no? Uno sabe cuando las cosas están bien, las cosas están mal, y también estoy completamente convencida, Lucas y online oyentes, que hay muchas personas que terminan metidas en estas prácticas, no porque sean malas personas y quieran engañar a los demás y hacerles daño, sino precisamente por desconocimiento, o tratando de encontrar un nuevo camino, ¿no? Un propio camino, querido Lucas. Sí, efectivamente, efectivamente. Uno trata desde la experiencia y desde el humilde lugar, ¿no? Porque yo no me considero un líder espiritual, precisamente. En todo caso, soy un explorador, un arquegueta, un aprendiz de arquegueta, un explorador del conocimiento. Arquegueta es Alberto Vuela, que es doctor en filosofía por la Sorbona. Yo soy un aprendiz de arquegueta, sigo sus pasos, su enseñanza. Uno como explorador puede advertir, pero de ninguna manera soy un líder espiritual. Creo que todos tenemos que tratar de identificar a los verdaderos líderes espirituales y aprender de su enseñanza. Así que yo te agradezco esta entrevista, esta comunicación, y bueno, espero haber contribuido en algo a ilustrar mucho de lo que pasa con estos temas y que la gente aprenda también a estar prevenida y atenta. Así es, querido Lucas. Yo hoy quiero cerrar precisamente nuestro programa dejándole el abrazo enorme allí hasta Rosario, Argentina. Gracias por tanto conocimiento, por la sabiduría, por el tiempo que se ha tomado precisamente para descubrir sobre estos temas, ¿no? Que lo hacen siempre un invitado muy profundo, un invitado muy especial en nuestro programa. Y hoy, a pesar de que algunos se puedan molestar y me puedan tildar como religiosa, como fanática, sí quiero cerrar con un versículo de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio 18 y tiene que ver precisamente
con todos estos temas que tratamos el día de hoy, para que usted lo escuche y para que usted se conecte desde esa parte espiritual, de esa parte con Dios, no desde la parte religiosa, y trate de entender, a pesar de tantas especulaciones, qué dice un poco la palabra de Dios sobre estos temas que hemos tocado el día de hoy. En Deuteronomio 18, en el capítulo 9, del 9 al 13, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. No es hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Lo dejo para que ustedes lo piensen, lo revisen, lo escudriñen, y a mí personalmente, en lo personal, en lo individual, son palabras que atesoro en mi corazón y trato de ser muy obediente desde mi parte espiritual, con ese ser supremo en el que creo absolutamente y lo tengo presente en cada escenario de mi vida. Querido Lucas, nuevamente muchas gracias. Esperamos entonces hacer un nuevo programa, para hablar sobre ese camino de Santiago, para hablar un poco sobre todo lo que se especula sobre la parte iniciática, si debemos hacerlo o los cristianos no deberíamos practicarlo, de cómo a veces nos metemos en cosas porque nos las venden de una manera y son de otra, pero en fin. Gracias a ustedes por la fiel sintonía, y el próximo miércoles los esperamos en un nuevo espacio de esto que es Despertando Conciencia, esperando que este especial sobre numeral Nueva Era haya tocado sus vidas, haya sumado a sus vidas, y empiecen a tomar decisiones diferentes, si esto de verdad lo está tocando, le está impactando y sobre todo está despertando su conciencia. Cuídense mucho, que el Dios en el que yo creo los bendiga siempre. Hasta el próximo programa. Chao Lucas, chao online oyentes.